de poder acercarnos a Él para conocer su palabra. Saludamos a cada uno de los creyentes en cada lugar donde estén reunidos, ¿sí? Y queremos aprovechar pues este tiempo también hoy día. Vamos a leer una escritura. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Dice así, estamos leyendo lo que Pablo declara esto, para mirar el tema, colaboradores de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Oremos un momento. Señor Jesús, agradecido, Señor, por toda tu gracia y tu bondad expresada día a día, de una manera personal para cada una de nuestras vidas. Cada uno, Señor, somos testigos de tu gran amor, de tu gran misericordia, de tu bondad, de tu capacidad, Señor, para cuidar tu creación día a día, Señor, momento a momento. Pero a eso, Señor, con nosotros has añadido tu obra especial, Señor, plan especial de visitarnos con tu palabra, encontrarnos, Señor, con ella, fortalecer, Señor, nuestra atención, nuestro interés, nuestra expectativa y nuestra decisión de agradarte, Señor. Gracias, por lo tanto, la oportunidad que hoy también tenemos, Señor, de poder venir a ti junto a la fe y a la expectativa de muchos creyentes. Seguro, Señor, de que tu gracia va a ser grandemente, Señor, de beneficio para nuestras almas, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén. Bien. Entonces, estamos viendo este tema, colaboradores de Dios. ¿Por qué es importante? Porque para esta fase que Dios ha hecho su plan, y es un plan tan especial que dice el profeta, pues Dios lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Permítame leer eso para que sepamos de dónde estamos basándonos. En el mensaje Cristo, el misterio de Dios revelado, el párrafo 102, el párrafo 102. Cristo es el misterio de Dios revelado, párrafo 102. Bien, dice así, el párrafo 102. Ahora, el misterio secreto de Dios, Él lo tenía antes que comenzara el mundo. Ahora, ahí en la parte de atrás de la mente de Dios, había algo que Él estaba procurando e iba a lograr.
y él tenía un motivo en hacerlo, y era con el fin de él mismo expresarse. Es el propósito principal, ¿sí? Porque al principio ni siquiera había luna o estrellas o un átomo o una molécula o nada. Él era Dios, pero él no era exactamente Dios en ese tiempo, porque Dios es un objeto de adoración y no había nada para adorarlo, ¿no? Entonces, cuando vemos las cosas como la palabra de Dios ha sido abierta en este tiempo, nos damos cuenta que Dios ha hecho todas las cosas que sucedan para cumplir su propósito principal que él tenía, de él expresarse. ¿Por qué? Solo él es la fuente de vida, solo él es la fuente de cada recurso que nosotros necesitamos. No hay otra manera de tener vida eterna, sino que la recibamos. ¿Y de quién? De él, de nadie más, no hay otra opción. Entonces, él ha hecho un plan porque ha hecho toda la creación, sabía, pero él quería una creación especial con la cual él compartir, ¿sí? Todo lo que él es, porque con el resto de la creación comparte una parte de lo que él es. Pero él quería, sí, lograr, dice, su meta, su plan era compartir todo lo que él es. ¿Cómo va a hacerlo? Vamos a leer un poquito aquí en el mismo mensaje, unos datos. En la forma en la que él vio que iba a suceder y pues decidió. El párrafo 317 del mismo mensaje. Recuerde, es un plan que Dios pues lo ha tenido desde antes de la fundación del mundo. El párrafo 317 dice, y él es el mismo encadenado, ¿sí? Dice, la triple manera de Dios ayer, hoy y por los siglos. O sea, ¿cómo dice cómo va a operar esto? ¿Qué es? Redentor, ¿no? Él pagando el precio para que pueda hacer posible, ¿no?, la manifestación de su segunda fase. Él tuvo que pagar el precio porque aquellos en los cuales iba a manifestarse esa segunda fase de este misterio que él tenía en su mente, ¿sí?, pues estaban en una condición terriblemente caída. Entonces tuvo que pagarse un precio alto. Entonces dice, él viene la primera fase, que es el Redentor, todo el amor de Dios, toda la capacidad de Dios para poder redimir. Luego dice, la siguiente fase, ¿cómo lo enfoca? ¿Por qué es que todo lo que Dios hace tiene que manifestarse en el pueblo de Dios? Porque una cosa tiene que tomar lugar. Eso es la preeminencia en su iglesia, la preeminencia de Él. Y luego, el reino venidero. Esas son las tres cosas, ¿sí? Esas son las tres cosas. Y se da cuenta que Dios está mostrando, porque esta es la manera en la que va a lograrse las cosas. ¿Por qué no se logra de otra manera? Dios mostró desde Génesis que no se puede lograr de la otra manera porque lo colocó a Adán y ellos directamente vinieron sin caída y se da cuenta que no pudieron permanecer porque hay una característica y hay una ley, ¿sí?, que en el mundo de Dios nada, Él sabe y sabe que es así, nada tiene valor si no te cuesta. Aquello que no te cuesta no tiene valor, por lo tanto no lo cuidas, no lo defiendes, no lo respetas, ¿sí? Entonces no tiene valor. Y por eso que usted se da cuenta, Adán no hizo nada por ello y terminó perdiendo ese Edén. La novia de Adán igual. Pero Dios está mostrando que viene por la vía de redención. ¿Qué es eso? Hay un precio que hay que pagar para que si la persona va a ser redimida es porque significa que está fuera de su lugar, está en esclavitud, está en prisión, ¿sí?, está fuera de su heredad. Entonces ahí es donde cayó el ser humano. Dios mostrando que no funciona de que directamente nos dé las cosas. Por eso que la situación aquí en la tierra, la jornada en la tierra, Job lo resumió, sí, que el hombre nació de mujer corto de días y hastiado de sinsabores, ¿no? Si sale de un problema entre otros, de un sinsabor entre otros, siempre, muchas razones para pues angustiarse, deprimirse y tantas cosas. ¿Qué es? Entonces, cuando el ser humano cayó en esa condición, entonces ahí es donde necesita, y no hay forma de que él vaya a salir, si no hay forma, porque Dios dijo, el día que tú comieras de eso morirás, la muerte empezó a cabalgar en cada ser humano,
entonces la obra sería Dios ya lo tenía entendido eso, sería por redención. Se requería pagar un precio alto para otra vez dar acceso a esta gente que está en una condición, ¿sí? Sin opción. Entonces sería un trabajo pero que solamente Dios nada más lo podía hacer, ¿sí? ¿Qué es eso? Redención. Y luego dice, ¿cuál es el objetivo? Observe, la segunda fase es la preeminencia en su iglesia, ¿sí? Y eso es lo que ningún ser humano va a darle por la preeminencia o el primer lugar, la máxima importancia. Eso no es posible si no hay un esfuerzo, no hay un trabajo por ello. Por eso que la situación aquí en la jornada en la tierra es en realidad de una ayuda indirecta que Dios puede darnos, porque no hay forma para estar aquí satisfechos y decir, pues estoy contento aquí completamente. Siempre va a hallar esos sinsabores. Y todo eso es para poder despertar nuestra atención a la opción de que hay un mundo mejor, hay un mundo más glorioso, hay un mundo más grande. Entonces, esa es la forma en la que Dios va a venir, Redentor, luego la preeminencia y luego el reino venidero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere lograr en esta segunda fase? El tener preeminencia sobre cada uno de nosotros. Preeminencia. ¿Por qué? Porque Dios soltó su palabra allá antes de la caída, ¿sí? Si ellos le hubiesen dado la preeminencia, el respeto, la atención, la obediencia a la palabra de Dios, nunca hubiese tomado lugar la caída. No es difícil, ¿sí? Pero ¿qué sucede? No le dieron a él la preeminencia, no le dieron a él el respeto, ¿sí? La obediencia que se merece, entonces terminaron cayendo, en la cual condición hemos nacido cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, voy a leer un poquito más aquí el párrafo 375 del mismo mensaje. El párrafo 375 del mismo mensaje. Dice así, a través de este propósito, él adquirió una iglesia, de este propósito, o sea, de esta forma, no hay otra forma, no hay otra opción por la cual vamos a hacer la iglesia de Jesucristo, es por este propósito. Por eso, ¿qué es? ¿Qué es la Biblia? Es la manifestación de lo que es Jesús, de lo que es, ¿sí? Se manifestó todas las cosas correctas en las que le pegó al blanco David, ese era Cristo. Toda la Biblia es Cristo, todo el Antiguo Testamento es el novio, es el Redentor manifestándose, en parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego nos hace llegar la Biblia para mostrar la actitud, para mostrar el carácter, para mostrar la naturaleza, ¿sí? Quieren parte, en parte, uno más, otros menos, en cada uno de los reyes, sacerdotes, profetas, jueces de la Biblia, porque no hay otra manera de tener una iglesia. ¿Por qué? A la iglesia, a aquellos que los va a llamar fuera, a aquellos que van a salir, a aquellos que van a recibir la vida de él, tiene que ser gente que esté dispuesto ellos mismos, ¿sí? De querer lo que él es en sus vidas, ¿sí? Entonces, cuando usted mira la manifestación de Cristo en cada uno de los personajes de la Biblia, ¿sí? En cada uno de los tipos ahí en la Biblia, ese era, ¿por qué dice? Es el proceso por el cual Dios va a tener una iglesia. Entonces, Dios quiere que la iglesia, primero, mire cómo es una persona si la vida de Jesucristo empieza a trabajar en él. Mírelo en Daniel, ¿qué te parece? Míralo en Isaías, míralo en Elías, míralo en Jeremías. Sí, míralo en cada uno de los tipos de la Biblia. Sí, porque usted va a decir, sí, Señor, no hay otra forma, no hay otra forma de que la iglesia venga a escena, sino por este proceso. Entonces, la primera fase es indispensable, es la primera fase que te pasa a la segunda. No puedes ir a la segunda sin la primera. Entonces, la primera fase es la manifestación de todo lo que es Dios por la vía de Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué era? Desde allá, desde Adán, por eso nos decía el profeta, si usted no ve a Jesucristo desde el primer versículo de la Biblia hasta el último, está ciego. ¿Y por qué es necesario que le veamos, ¿sí?, a Jesucristo ahí? ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuál es la vida que Él nos ofrece. Cuando Él viene y te ofrezco la vida, mira la que estaba en Daniel, ese carácter, esa valentía, esa fidelidad, ¿te gusta o no? Entonces hay gente que dice, sí, no, pues que Daniel era Daniel. Con eso están diciendo que no es posible para ellos, que no lo creen que vaya a ser realidad para ellos. Mira, la de Jeremías,
sí, pues que era profeta. Entonces cada uno empieza a rechazar opción tras opción, ¿sí? Y al final, mira, Jesús viene y nos habla de perfección. No, es que solo Dios es perfecto. Entonces, ¿qué sucede? La única manera en la que Él puede tener una iglesia es que nosotros miremos la primera fase, ¿sí? Que era Él, la palabra de Dios, tomando las vidas de cada uno de los personajes en la Biblia, y todas las acciones ahí contenidas son para que usted lo mire y vea, ¿le gusta o no? ¿Lo quieres en ti o no? Sí, me gusta, qué tremendo Daniel y todo, pero ¿quieres tú operar como él? ¿Pagar un precio y decir, no quiero contaminarme con Babilonia? ¿Quiero permanecer fiel? ¿También esa quiere ser tu realidad o no? ¿Sí? Entonces, no, es que Daniel pues, es un profeta. Y entonces uno empieza con sus excusas de una manera indirecta porque directamente no rechaza a la gente. Es de una manera indirecta, directamente. No, yo no creo eso. No, no, no. Sí, sino que empieza a poner sus pretextos, sus excusas. Por eso Jesús dijo que la gente en el tiempo del fin, ¿por qué serían dejados fuera de escena? Por las excusas. Es que compré esto, es que tengo una finca, es que tengo esto, bueno, cada uno su propia excusa. ¿Sí? Entonces es lo mismo. La manera en la que Él va a tener su iglesia, por eso, si nosotros vamos a ser colaboradores de Él, tenemos que saber de qué se trata, en qué se trata el punto donde vamos a trabajar, para saber qué vamos a hacer. ¿Sí? Ahora, el plan lo tiene, y es un plan tan sagrado, tan perfecto, que antes que hubiera una sola partícula, un solo átomo, ¿sí? de materia y todo, Él ya tenía este plan. ¿Sí? Este plan viene desde eternidad. ¿Sí? Y el plan es la manera por la cual Él tendrá su iglesia. O sea, por la cual un solo creyente que va a ser parte de esa novia, es este el proceso. Es esta la manera. ¿Sí? Por eso es tan sagrado para aquellos hombres que trabajaron para Dios, para ellos era tan sagrado lo que hacían, que se jugaban su vida por eso. ¿Sí? Porque ellos entendían eso, el Espíritu Santo le hace amar ese plan, creerlo, defenderlo, honrarlo, valorarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Dice, a través de este propósito Él adquirió una iglesia, para que Él, la plenitud de Dios, pudiera traer a cumplimiento, escuche, toda palabra de Dios prometida en estos últimos días. ¿Sí? Toda la palabra de Dios prometida para estos últimos días, para este tiempo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Dios lo iba a cumplir de acuerdo a ese plan. No, yo soy la novia. Bien, tienes que conocer el plan desde antes de la eternidad y esa es la manera en la que Él va a venir. ¿Sí? Por lo tanto, le digo, no es difícil hoy hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque no tenemos que averiguar las cosas de Dios o la obra de Dios basado en nuestras experiencias que nos pudiera pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Simplemente tenemos que mirar cuál es el plan que ya está escrito, mostrarlo a usted, que usted mismo lo lea. Por eso dijo Pablo, quiero que la fe de la gente esté edificada en el poder de Dios, en la demostración de ese poder de Dios. Y el poder de Dios es la palabra de Dios. ¿Sí? Y entonces demostrar lo que, no solo decir, la palabra de Dios dice, pues ¿dónde lo dice? Mostrar lo que ahí está, hacerlo simple, sencillo. ¿Sí? Recuerde eso, es la obra más poderosa, la más grande, la más sencilla, la más simple. Por eso es que será poca atracción para la gente, excepto para el que realmente ame conocer esa mente eterna, ese Dios eterno, ese Dios invisible, que nadie puede negar su existencia, menos hoy, ¿eh? Casi ya no hay agnósticos, ateos, ¿sí? Pero, ¿qué piensa Él? ¿Cómo ve las cosas? ¿Quién puede saber sus propósitos de Él, sus planes? Entonces la gente generaliza, nada más dice, viene el fin, no vamos en el rapto y ya está. Así lo hace así de simple, ¿no? Lo generaliza todas las cosas. Pero recuerde, la única manera en la que Él va a tener su iglesia es a través de este propósito triple. De esa manera Él va a poder cumplir entonces el resto de su plan. O sea, tenemos que mirar lo que ya se cumplió, y lo que se cumplió fue en Cristo. La plenitud de todo eso estaba usted lo puede encontrar en los 4 evangelios, de San Mateo a San Juan. Y todo el resto de Malaquías hasta Génesis, que es, sí, Cristo en parte, en cada uno de los personajes. ¿Sí? Entonces, todo eso ¿para qué es? Para mostrar lo que es la vida de Jesucristo y luego que nosotros demos nuestro veredicto. Si nos gusta lo suficiente, que podamos darle a esa actitud que estaba en Daniel, a esa actitud que estaba en Elías, en cada uno de los personajes, si a eso le damos preeminencia en nosotros. La preeminencia es nosotros decidiéndolo. ¿Sí? Nosotros decidiéndolo. Por eso dice, es la manera. Entonces, ¿cómo? Dios mostrando que lo conozcan, dice. Es la manera, Él quiere que lo conozcan. ¿Cómo? Entonces se expresó un poco de lo que Él es, se expresó
en Adán, otro poco de lo que él es. Ningún tipo podía expresarlo completamente. Y aquellos que serán su pueblo es que puedan mirar bien la primera fase. Dios manifestado en Cristo, ¿sí? Desde Génesis, desde el primer hombre ahí colocado, que era Adán, hasta cada uno de los personajes. Y luego la plenitud de esa deidad en Jesucristo. Entonces, ¿para qué es eso? Para que usted lea, mire cómo ellos actuaron, cómo fue su relación con Dios, y usted mire, ¿qué le parece? ¿Sí? Para que usted dé su veredicto, para que usted tome su decisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la preeminencia no es algo que va a ser impuesto. ¿La preeminencia de qué? De la vida de Él. Por eso dice la preeminencia de Él. ¿Qué es Él? ¿Sí? Cuando usted ve a Aarón fiel al plan de Dios, ese es Él. Cuando usted ve a Elías, ¿sí? Fiel al plan de Dios, ese es Él. Cuando usted lo ve a Jeremías, cuando usted lo ve a Isaías, cuando usted lo ve a Gedeón, operando y obedientes al plan de Dios, eso es Él. Y esa actitud es aquella que nosotros empezamos a trabajar para darle entrada, para darle preeminencia, para darle importancia. Vamos a hablar un poquito para que lo entienda mejor, para darle importancia máxima, absoluta en nosotros. Entonces, para eso Dios nos envía su palabra. ¿Por qué es importante la Biblia? Porque la Biblia contiene, ¿sí? La vida, el momento, la realidad en la que Jesucristo estaba manifestando, ¿sí? Lo que Él es en cada uno de los personajes bíblicos. Y luego nos muestra que hay actitudes que son lo opuesto. Nos da las dos opciones ahí, ¿sí? Entonces dice, es a través de este propósito. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber en qué trabajar. Si usted quiere ayudar al pueblo de Dios, ¿sí? Vuélvase experto en alguno de los personajes y muéstrelo a cada creyente. ¿Sí? En aquellas cosas, si usted puede empezar, mira lo que era Nehemías. Mira cuál era lo más grande para Nehemías. Mira lo cual era lo más grande para Esdras. ¿Sí? Mira el respeto que tenían a Dios. ¿Por qué? Porque cada creyente, ¿sí? Si le gusta, usted no va a dar preeminencia y valor y máxima importancia a algo que realmente no le impacta su corazón, no le gusta y todo por el estilo. Y eso es que debe ser conocido minuciosamente cada punto donde Cristo estaba manifestándose, ¿sí? Por eso dice, no era Moisés, será Cristo, no era Jeremías, será Cristo en parte, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Dice, es a través de ese propósito que él adquirió una iglesia. No hay otra manera de lograrlo. Es a través de ese propósito, de ese plan. Para que él, ¿para qué es ese plan? Para que él, la plenitud de Dios, pudiera traer a cumplimiento toda palabra de Dios prometida en los últimos días. ¿Sí? Recuérdense, para que él, la plenitud de Dios. O sea, ¿qué es eso? Por eso no puedo tomar solo Moisés, porque Moisés es una parte. Pero la plenitud de Dios es todo lo que la Biblia contiene. Y es tan perfecto que dice, no aumentes, no quites. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Es importante que usted empiece a mirar cada personaje en la Biblia como la opción que Dios le está dando. A ver, ¿qué le parece? ¿Qué te parece este carácter? ¿Qué te parece esta valentía? ¿Qué te parece este respeto que ellos tenían por Dios? ¿Qué te parece esta sinceridad? Entonces usted empieza a mirar cómo conocerlo a Él a través de aquellos personajes en la que Él se dio a conocer, que es la Biblia, Dios dándose a conocer, Dios manifestándose. Todo lo que Dios es manifestarse en Cristo, lo cual es la Biblia. ¿Para qué? Para que la siguiente fase, esa misma manifestación ahora pase a aquellos ya, porque los demás fueron tomados por inspiración, tipos elegidos por Dios por inspiración, no por pleno entendimiento. Pero la segunda fase es un pueblo que toma una decisión propia, ¿sí? Entonces, en la primera fase Dios obra no consultándose a la gente, sino inspirándolos, ¿sí? David entraba en el Espíritu y era inspirado. Podía profetizar. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Sí? Echaron suerte sobre mis vestidos. Empieza a ser inspirado por Dios. No entendían lo que hablaban. Daniel mismo dijo, porque a Daniel le gustaba mucho la sabiduría y entender y captar todo. Al final dijo, de esto no capto nada, no entiendo, no sé de qué se trata. Le dijo, es que esto, eres capaz, ¿sí? Eres muy sabio, 10 veces más sabio que todo babilónico, pero esto está guardado para el tiempo del fin. Por eso dice, cada promesa de Dios, ¿sí? Cada palabra prometida para los últimos días, ¿de qué manera va a cumplirse en la vida de la gente? Es porque la gente capte este proceso. ¿De qué se trata la Biblia?
hermanos que han estado trabajando. Por eso que en este día Dios hace su trabajo, su parte, que nosotros no lo podemos hacer. Darnos el entendimiento de cada cuadro de la Biblia. Esos son los 7 sellos, ¿sí? Esos son los 7 truenos, ¿sí? El entendimiento de todo lo que es la Biblia. Para los demás es truenos, para el creyente es el entendimiento de lo que es la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Cuando él logra, cuando él logra tener la preeminencia en la iglesia, o sea que la posición, su lugar en la iglesia. ¿Te das cuenta? Cuando él logre tener esa preeminencia, ¿sí? La posición que realmente debería haber tenido en cada uno de los tipos, ¿sí? Por ejemplo, la posición de Adán no se respetó, no se consultó con Adán, simplemente piénselo a suero cómo fue deshonrado. Toda esa posición que la Biblia revela que debería aquellos tipos haber recibido, la honra, el respeto que ellos deberían haber recibido, no lo recibieron, ¿sí? Entonces, ¿cómo Dios va a trabajar en este tiempo para lograr, ahora sí, que el postrer Adán logre tener la preeminencia en su iglesia, ¿sí? La posición que él se merece, su lugar en la iglesia. Y eso es aquello que nosotros lo tenemos que luchar, ¿sí? ¿Cómo? Él ya está ahí. ¿A través de qué? La vida de todo lo que el Espíritu Santo seleccionó de la vida de Elías lo registró. Todo lo que el Espíritu Santo seleccionó de que nosotros lo necesitamos de la vida de Moisés lo registró. Entonces, cuando usted entiende, eso era Dios registrando eso, ¿por qué? Ese era Dios manifestándose lo que Él es, ¿sí? ¿Para qué? Para que luego yo también me guste que esa manifestación pase en mí. Entonces usted empieza a admirar la valentía de Josué, entonces empieza a mirar cómo él lo hacía, cómo se paró con Dios, empieza a mirar a Micaías, empieza a mirar a Daniel, empieza a mirar a Nehemías, a Esdras y todo ello. Entonces usted dice, sí, Señor, me gusta, me agrada, ¿sí? Y luego Dios le va a dar tiempo para que si su sí, o eso sí me agrada, sea honesto. Le va a dar tiempo de manifestarlo, de experimentarlo en usted, ¿no? De defender esos caracteres, esa actitud. Un solo personaje no podía revelar todo lo que Jesús es. Entonces, toda la Biblia es Jesucristo, ¿sí? Expresándose, manifestándose. ¿Por qué es tan indispensable la Biblia? Porque aquella segunda fase, ¿sí? Aquel propósito triple en su segunda fase, ¿sí? No puede ser posible por imposición, no puede ser posible por obligar, ¿sí? Entonces, no es los recursos por los cuales soy, por eso el profeta dijo, yo tengo en mi corazón algo y lo voy a decir desde mi habla evangelismo en el tiempo del fin. No es como el pentecostal entendía, que hay que amontonar gente, meter en la iglesia. Se requiere, dice, el cantero, aquel que puede cortarnos exactamente, ¿sí? Para encajar ahí en ese edificio. Entonces, ¿qué sucede? Ahí está la palabra de Dios y usted decide darle poder, darle fuerza a ese carácter que obviamente va a cortar mucho del nuestro ya, ¿sí? Para encajar con eso. Pero es un trabajo minucioso, de mucha humildad, de mucha simplicidad, de mucha sencillez, de mucha perseverancia personal, individual, ¿sí? No es grupal, es individual. Entonces, ¿pero qué sucede? Cada creyente al entender esto, entonces se convierte en una ayuda. Dice, yo voy a trabajar para avanzar, pero a la misma vez, ¿sí? En ese trabajo sé que puedo ser una ayuda para los demás, ¿sí? Entonces, miramos el párrafo 380 también, del mismo mensaje. Párrafo 380. Dice esto. Y en ese tiempo llegaría un momento cuando él mismo podría expresarse en la plenitud de su deidad. Este es el punto. Por eso que él nos ha dado la Biblia, ¿sí? Por eso que todo es importante. Por eso la Biblia nos registra la importancia, ¿sí? De cómo, piénsenlo, las genealogías que parecen pues un poco que estuviera a veces además en la Biblia, ¿no? Es Dios mostrándonos lo importante que es para él su pueblo y que debe ser para aquellos que administraban, ¿sí? La paciencia para censarlos, para escribirlos, para registrarlos y todo eso, ¿sí? Entonces, la Biblia nos muestra todo lo que Dios es ahora. ¿Para qué? Para que nosotros decidamos. Si eso, ¿a qué le damos preeminencia? ¿Sí? Al carácter que ya tenemos, a la manera de ver que ya tenemos, porque cada uno ya tiene una personalidad propia, definida,
¿sí? Tiene sus propios hábitos. Y luego, ahora se va a confrontar con la naturaleza de Dios expresada en cada tipo en la Biblia. Y luego él va a decidir, ¿sí? Y cuando usted entiende que de qué se trata el trabajo, entonces se vuelve, ¿cuál es el trabajo en esta hora? ¿De qué se trata el trabajo? Voy a mostrarle, ¿sí? Porque confío, hermano, muchas veces hay cosas que sabemos cuán sagradas las cosas de Dios, que a veces no lo decimos, porque a veces si la gente no lo va a valorar, muchas veces le va a faltar el respeto, ¿no? Sí. Pero ¿de qué se trata? Si usted, por eso el profeta decía, ¿sí? El evangelismo en esta hora no es como el tiempo atrás. El evangelismo en esta hora es que prepárame una novia. Esa es la segunda fase. Aquel pueblo sobre el cual tenga la preeminencia. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo venir a ser esa novia? ¿Cómo? Entonces estoy mostrando aquí el proceso, dice, por el cual va a venir y no hay otro. Es de esa manera. Todo lo que Dios es manifestarse en Cristo, desde Adán en adelante. ¿Sí? ¿Para qué? Para que luego venga la segunda fase. ¿Sí? Que ese carácter ahora la novia le guste, lo anhele, lo desee y le dé la preeminencia a lo que ya se manifestó, a lo que ya está escrito. Por eso muchas veces nosotros esperamos que Dios haga algo cuando lo que Él debe hacer ya lo ha hecho. Ahora nos toca a nosotros darle su lugar en nuestro hablar, su lugar en nuestro pensar, su lugar en nuestro actuar, su lugar en nuestro desenvolvimiento de nuestra vida cristiana, ¿sí? En la forma en la que nosotros trabajamos. Entonces, voy a decirle esto, ¿de qué se trata? ¿Cómo usted puede hacer la obra en este día? ¿Sí? ¿Cómo puede, si usted piénselo, cada uno de nosotros queremos ayudar, cada uno de nosotros queremos compartir, queremos motivar al compañerismo y cada trabajo, pero que usted quiera hacer, ¿sí? Y quiere servir a Dios, este es el punto, ¿sí? ¿De qué se trata? De que cada carácter en la Biblia usted entienda, cada creyente lo necesita conocer, lo necesita mirar bien, lo necesita mirar bien. Dios no va a aceptar una decisión borrosa de Isaías. Sí, me gusta, Isaías es un profeta, sí, bueno, predicó esto, profetizó, pero no, ¿sí? Se requiere la necesidad en este día es que cada creyente conozca minuciosamente, tenga una visión exacta, precisa de cada personaje, de cada tipo, de cada cuadro en la Biblia que representaba el carácter de Cristo. Entonces tiene que saber hasta dónde va eso. Entonces, todo creyente que necesite ser y que desee ser una ayuda para el pueblo de Dios puede hacerlo como decidiendo trabajar minuciosamente para conocer detalle a detalle cada personaje de la Biblia. Y luego eso, ponerlo delante. Mira, esto Isaías, ¿ve? Esto habló, mira esta actitud cuando se encontró en esta situación, mira cómo veía las cosas, mira su estado diario, mira todo. Entonces tú empiezas a proyectar esas cosas, el creyente observa y luego toma su decisión. Si eso tiene valor para él, ¿sí? Si eso es importante para él, y luego trabajará para darle la preeminencia o simplemente para dejarlo pasar. Pero aquellos que serán la novia, dice, ese carácter entenderán, ese carácter de Isaías no era Isaías, ¿sí? Ese no era Jeremías, ¿sí? Ese no era David. Usted empieza a reconocer quién era, porque la Biblia es Dios expresándose todo lo que Él es. Él quiere que lo conozcamos, dice, pero de la manera, en forma de espíritu, de cómo Él es ese espíritu eterno, no hay forma de conocerlo. Solo profetas equipados de una manera especial podían acercarse a Él y de esa manera Dios proyectaba su palabra, proyectaba, sí, el entendimiento de ella para captar las escenas en las cuales Dios se había manifestado. Entonces seleccionó el Espíritu Santo y colocó esas cosas en la Biblia y es tan perfecto que no hay contradicción en ello, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hoy trabajar? Vuélvase experto, estudie bien, piénselo. Mire el carácter de Pedro desde que, piénselo, antes Pedro era diferente, ¿sí? Mire Esteban, cada apóstol, mire Saulo como era antes. Y ahora cuando lo ve, usted sabe, eso no es Saulo, no es Pablo, ¿sí? Ese es Cristo en Pablo. Ahora mira cómo actúa, diferente. Por eso que es, toda persona, ninguno puede hacerle un servicio a Dios excepto el Espíritu Santo está en él, ¿sí? Está en él. Entonces cuando usted mira eso, usted entiende, era el Espíritu Santo y eso Dios lo registró. ¿Por qué? Esas son exactamente todas las cosas que Dios sabe y entiende y conoce, y nadie mejor que Él, que usted y yo necesitamos. Necesitamos verlo, necesitamos conocerlo, ¿sí? Para luego tomar nuestra decisión, ¿sí? Y Dios no va a aceptar una decisión borrosa sin entendimiento pleno. He ahí el trabajo que usted hoy puede hacer para ayudar, para colaborar con Él.
Por eso, cuando usted empieza a mostrar a Isaías, usted está colaborando con Dios porque era Dios. Es el trabajo de Dios de tomar a Isaías, trabajar con Isaías y luego registrar la vida de Isaías. Es el trabajo de Dios. Luego usted colabora con Dios, ¿qué? Haciendo lo mismo que Él ya está haciendo, ayudándolo en ese plan. ¿Sí? No añadiendo nada, sino mira, este es Isaías. ¿Sí? Mira, este es Jeremías. Mira su actitud, conocerlo detalle a detalle para saber, ¿sí? Aquello que agradaba a Dios, aquello que Dios es, y luego ver si usted lo anhela eso, si usted lo desea, si usted le da su aprobación, que a usted le gusta y luego trabaja para darle a eso, a ese carácter que ya está en la Biblia, que ya está en los personajes, que ya se manifestó, que ya se probó que es correcto. Luego usted trabaja para darle su lugar en usted. Por eso dice, para tomar su lugar él en su iglesia. De eso se trata, esa es la segunda fase de este misterio triple. No hay otra manera en la cual pueda ser la iglesia de Jesucristo, la novia de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por cómo lo vamos a ayudar? Conociendo cada carácter y luego trabajando en ello hasta manifestar eso mismo, hablar de eso, pensar en eso. ¿Sí? Y es completo, es perfecto. ¿Sí? Mientras usted más se adentre en ello, recién le empieza a hallar sentido, ¿sí? Porque Dios lo tiene bien sellado el acceso. Esa gente perseverante que han decidido que eso tiene valor, que es importante el trabajo de conocer minuciosamente cada carácter en la Biblia. Es a esa gente, sí, que Dios le va a dar acceso. ¿Sí? Por eso, mire, vuelvo a leer el párrafo 380. Dice, en ese tiempo llegará un momento. ¿Sí? Va a llegar ese tiempo, ese momento, cuando Él mismo podría expresarse en la plenitud de su deidad. ¿Sí? Por eso, mire, usted mira, y en vano quiera, mire los detalles en Adán, su carácter, su actitud para con la novia. Ese era Cristo en Adán. ¿Sí? Adán, ¿qué le dio a Adán? Porque la palabra la tenía Adán. ¿Qué le dio a Adán a su novia? La palabra de Dios exactamente, como Dios se la había dado a él. ¿Sí? La siguiente cosa, luego la dejó libre. No la obligó, no la tenía prisionera, ni nada por el estilo. Ella debiera ser agradecida a Adán, ¿sí? al plan de Dios, valorar ese reino, trabajar en ello, pero no. ¿Se da cuenta? Empezó a trabajar de otra manera. Sí, empezó a hallar gusto en otra situación. Adán sabía, era profeta, sabía las cosas, tenía mucho poder, dominaba sobre la serpiente sobre todo. Pudo haber usado su poder, sí, para evitar eso, no lo hizo. Entonces usted empieza a conocer qué es lo que debemos hacer. Debemos proyectar la actitud de Cristo. Si Cristo estuviera predicando aquí, ¿qué haría? ¿Sí? Piénsenlo. Él respetaría contundentemente. Él respetaría, ve usted, la voluntad, como lo respetó a la novia. Adán respetó. Adán sabía lo que estaba pasando. Conocía las cosas. ¿Sí? Podía evitarlo. Podía ir y a encararlo tal vez allá a la serpiente y toda esa cosa. No lo hizo. Entonces usted empieza a conocer lo que es Cristo y luego lo expresa a ver si le gusta o no. Porque nosotros tenemos otra manera. En la caída somos diferentes. Cada cosa que vemos que no debe hacerse, sí, pero la gente lo quiere hacer, pero no debe hacerse, rápido nos lanzamos a evitarlo. Si cada cosa que entendemos que debe hacerse y no lo están haciendo, nos lanzamos a decir que lo hagan, ¿no? ¿Sí? Dios no es así, Dios espera, sí, Él hace su parte siempre. ¿Cómo es Jesucristo? ¿Cuál es su carácter de Él? Usted lo mira en Adán, ¿sí? Lo mira en Moisés, lo mira en Elías, lo mira en Jeremías, lo mira en cada uno de los personajes de la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Usted luego empieza a mostrar, ¿le gusta esa actitud o nos gusta la pentecostal, la calvinista, la armeniana, ¿sí? O la misma de Babilonia, de tomar el control, de líderes dominando gente, imponiendo las cosas, ¿sí? Piénselo. Entonces usted empieza a trabajar en ello, para luego que ese carácter, ¿sí? Que ya está escrito en la Biblia, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? De que usted lo conozca él. No hay otra manera en la que Él se dé a conocer. Él se dio a conocer en Adán, Él se dio a conocer en Elías, Él se dio a conocer en Jeremías, Él se dio a conocer en Isaías. Entonces usted lo mira y luego mira la actitud. Cómo defiende la palabra de Dios, pero cómo no interviene en la decisión de la gente. Cómo respeta. ¿Sí? Y luego usted, ¿le gusta o no? Claro, porque nos choca, porque nosotros tenemos otra forma de actuar, otra forma de ver las cosas y estamos habituados a ello. Entonces, es ahí donde usted decide a qué tipo de carácter, a qué tipo de actitud darle la preeminencia en usted, qué forma de actuar. Porque a veces vemos que algo está mal, yo siempre he sido así, rápidamente, ni siquiera te han llamado, ni siquiera te han consultado, ni siquiera te han dicho nada, y uno ya está ahí hoy. ¿Y por qué haces esto? ¿Ah? Que si no es.
¿sí? Entonces uno rápidamente, pues es así. Pero cuando usted empieza a mirar a Jesucristo, porque ¿qué es la Biblia? Es Dios expresándose, todo lo que Él es. Dice, la plenitud, por eso es toda la Biblia, la plenitud de Él. Cada carácter lo estudia. Un solo carácter, un solo personaje, no lo podía expresar completamente. Entonces usted empieza a sacar todos los puntos que usted capte que es Cristo. Usted sabe, ese no era Adán, ese era Cristo. Si ese no es Moisés, ese era Cristo, no era Job, ¿sí? Hay puntos donde era Cristo, ¿sí? Porque solo Jesucristo, cuando Job dijo, sí, Señor, hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas, ese era Cristo. Porque solo Jesucristo valora su palabra. Una persona con el Espíritu Santo, solo para él, la palabra de Dios va a tener valor, va a tener respeto. Para los demás tendrá importancia, pero no la máxima, no la preeminencia. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? Recuerde, de que todo lo que él es, ahora se expresa en la novia, en la segunda fase. ¿Pero de qué manera? Dándole a él la preeminencia. ¿Cómo va a lograrse eso? Trabajando para que tome el primer lugar, para que tome la máxima importancia en nosotros, esa manera que vemos. ¿Sí? Porque es un trabajo, piénselo, en nuestro hogar. Ahí está Dios, ahí tiene su hogar, ahí tiene sus hijos, le dio su palabra, es omnisciente, omnipotente, es omnipresente. Pero mira, ahí está el Padre. ¿Cómo ser Padre? Mira cómo Dios es Padre. ¿Sí? Les da su palabra, les da todo el consejo, les muestra todas las cosas. Y la siguiente cosa, ¿qué es? Los deja, que ahora sí ellos decidan. ¿Y sabes qué? No solo eso, da opción, da libertad de que el tentador entre, el mentiroso, el engañador, el estafador de la fe, entre. Da libertad. ¿Sí? Y luego, ¿qué hace? Ellos toman su decisión. ¿Se da cuenta? ¿Y qué hace Dios? El Padre omnipotente, todo Dios viéndolo, sabiéndole su misma presencia. Y se queda ahí, no interviene. ¿Qué padre que le gustará eso para expresarlo en su casa? No, a la primera actitud ya estamos gritando. Y uno lo sabe, es un trabajo, ¿sí? Porque lo sabes, pero operar es otra cosa. Ahora, recuerde, la preeminencia, nosotros la tenemos que dar. Por eso Pablo dijo, me he propuesto no saber nada. ¿Por qué? Porque la expresión de Dios ya está completa. Solo a Cristo. Dice, ¿qué es? ¿Por qué solo a Cristo? Ya está crucificado. O sea, el Redentor pagando un precio para que pueda una novia acceder a ello. ¿Por qué? No hay otra opción. Es la única manera en la que él tendrá una iglesia. Por ese proceso de ese misterio triple. No hay otra manera. Entonces, ¿qué sucede? El creyente, ¿en qué en realidad se enfoca? Toma la palabra de Dios, ¿para qué? Para mirar. ¿Sí? ¿En qué partes de la vida de cada personaje Dios trabajó? En ellos. ¿Para qué? Para luego yo mostrarle a Dios. Quedarme tanto hasta que me guste, ¿sí? Y luego trabajar para darle entrada en mí. Que tome su lugar, que tome preeminencia, que se vuelva a repetir eso. Pero no manufacturándose, ¿sí? Sino que llegue a ser mi gusto, mi placer. Porque a veces uno es, como dice el profeta, ¿no? Quiero darte una paliza, pero como soy cristiano tengo que quedarme tranquilo, ¿no es cierto? Porque quiero darte una golpiza, ¿no? Entonces eso, usted ya sabe que no, pero todavía está luchando. Trabaje hasta que, ¿sí? Hasta que diga, sé que no debo hacer nada y me gusta no hacerte nada, me gusta no golpearte, me gusta no responderte, ¿sí? ¿Por qué? Empiezas a enamorarte de lo que Dios ha manifestado que Él es. Estamos buscando que usted sepa no solamente un tema, no. Estamos mostrándole cómo usted puede acceder a ponerse ya en acción, a trabajar en esa realidad, de ser un colaborador, no algún día, ahora. ¿Sí? Y tenemos pues material en abundancia, tenemos un hogar, tenemos nuestra vida, tenemos trabajo, en todo ello, mirar cómo Dios lo hace. ¿Sí? Porque recuerde, la manera de esta segunda fase es Él teniendo la preeminencia. La preeminencia, ¿de quién? La preeminencia, Él. Pero Él es Adán, Él es Elías, Él es Moisés, Él es Jeremías, Él es David, Salomón y todo eso, Josías. Y yo me he dado cuenta, al estudiar estas cosas, he descubierto, porque usted va descubriendo muchas cosas, se acerca a la palabra de Dios, hay una unción poderosa, impacta su corazón, pero no sabe el efecto, no sabe el valor de ese impacto. Ese momento que la palabra lo impacta es de tanto valor, que hay tanto poder suelto sobre usted, que le da recursos para mucho tiempo, incluso años.
¿sí? Es poderoso eso. Por ejemplo, una de las cosas que realmente cambió mi trabajo con la palabra de Dios fue la vida de Josías. ¿Por qué es tan impactante? Porque creció en un mundo como el de hoy. Yo me identifiqué con él porque, digo, yo igual he crecido en un mundo donde veo que cosas no me suenan que están bien, pero no las puedo probar que están mal. No puedo tener la evidencia que están mal. Por lo tanto, Josías pasaba por el costado pidiendo permiso a todas las abominaciones que se hacían en el templo. Hasta que halló el libro. Cuando halló el libro, ahí sí no decía, bueno, ustedes miren, yo he decidido hacer esto, pero quisiera consultarles, ¿estará bien o estará mal? No, no, ahí sí no consultó a nadie. Ahí sí dijo, esto es así y punto. Cambió la escena. No tuvo la influencia de su padre, no tuvo la influencia de ningún político, de ningún profeta, solo halló el libro. Y para Dios, ¿qué dijo? Te has humillado en mi presencia, has oído mi voz. Esa actitud hará que el juicio se detenga hasta que tú salgas de la tierra. Es exactamente la profecía de la novia. Entonces entendí que no importa, ¿sí? Si alguien lo valora o no, esta es la hora de hacer protagonista el libro. Es el secreto, es el libro, es la palabra. Eso me cambió todo. Y yo no me di cuenta que esa actitud que tú te impactes de un carácter en la Biblia, te da acceso a los recursos que, hermano, muchos años te siguen sosteniendo. ¿Qué tal si nos impactamos de cada carácter? Porque dicen, no es por una parte, es por la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué es? Qué bueno Isaías, qué bueno Jeremías, qué, oh, hermano, ¿sí? Y eso antes de conocer el mensaje. ¿Sí? El profeta Jeremías para mí era especial, escogido por Dios desde antes que naciera, pero no había quien lo valore, no había, hizo una obra tan grande, pero para nadie valía esa obra. En vez de decirle gracias, le daban golpes, torturas. Eso era impactante, ¿sí? Aún así, él dice, todos mis amigos esperaban que yo claudicaría, esperaban que yo resbalara. Mis amigos. Sí, es impactante, usted mira eso, ¿sí? Pero ¿qué decía él? Mas tú, Jehová, vas como poderoso gigante delante de mí. Tú eres, ¿sí? Mi fuerza, ¿sí? Entonces, usted mira todos esos caracteres. Es aquello por lo cual, cuando usted decide darle preeminencia a esos caracteres, a la hora de actuar, a la hora de trabajar, por ejemplo, en mi caso, a la hora de predicar, cada tema, nunca dejé de lado la importancia de Josías al libro. Parecía un simple libro para todos, ¿sí? Eso ha hecho muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Vuelvo a leer, 380. En ese tiempo llegaría un momento cuando él mismo podría expresarse en la plenitud de su deidad, no una parte. ¿Qué es en la plenitud? Él mismo podía tener libertad en mí o en usted para expresar lo que él ya expresó en Adán, ¿sí? Donde tal vez a tu alrededor se quiere mover la gente infiel y tú, no, tú como Adán lo dejas, no intervienes. ¿Se da cuenta? El mismo expresarse lo que se expresó en Moisés. El pueblo hasta lo quería apedrear y seguía clamando bendición para ellos. ¿Cuánto nos gusta esa actitud? ¿Cuánto nos gusta ese trabajo? ¿Sí? No puedes aislar a la manifestación de Dios. Es la plenitud. No puedes aislar una parte me gusta y otra parte no. Es un trabajo. ¿Quieres hacer la obra de Dios? Especialízate en cada carácter en los cuales Dios ya se manifestó. Porque el plan es Dios manifestarse en Cristo. ¿Para qué? Para que luego esa manifestación que Dios ya hizo, la iglesia de Él trabaje para darle entrada en ellos. Sí. Por eso no es algo que va a venir y nos va a hacer un poco, ¿sí? Calofríos o algo, no. Es la manifestación de todo lo que Dios es, la cual es Cristo, de Génesis hasta Apocalipsis. Y luego usted empieza a mirar y dice, sí, piénselo, los jóvenes hebreos, piénselo, Micaías. Se ganó el odio del rey, el menosprecio, lo votaron, lo aislaron. Sí, pero aún así tomó su decisión. De nada quiero
Nada me importa si la palabra de Dios no está primero. Si quieres te meto a la cárcel, bien, méteme a la cárcel, lo que quieras. ¿Qué carácter? Por eso, hermanos, ¿de qué se trata? Usted mira las cosas. Ningunos. Isaías no se paró y dijo, sabes que yo soy el profeta, a mí me tienen que dar mi lugar. Jeremías dijo, yo aquí soy el hombre enviado de Dios. No. Si usted quiere hacer la obra de Dios, entonces empieza a mirar cómo lo hacía Cristo en Elías, cómo lo hacía Cristo en Isaías, cómo lo hacía Cristo en Jeremías. Mientras alguien te quiere oír bien, si alguien ya no quiere oír, no te hagas problemas. ¿Por qué? Pero lo otro es, sí, no es que yo, que como decía un predicador, yo tengo derecho sobre la gente porque los he formado en su vida cristiana, derecho de formación cristiana. Sí, entonces, y otro decía, es que yo trabajé con ellos, yo los di el mensaje, y es que yo tengo derecho de ser el anciano de ellos y el apóstol de ellos, y a mí me tienen que dar ese respeto y todo por el estilo. Entonces le digo, ¿usted trabajó para recibir la recompensa de ellos o de Dios? No, pues de Dios, hermano. Entonces, ¿por qué le reclama a ellos? Tiene razón, ¿no? Dice, no, ya no me den nada. Claro, pero después otra vez les pasaba y volvían a lo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque el creyente no entiende qué es la Biblia. La Biblia es Dios registrando, almacenando ahí, protegiéndolo porque lo querían quemar. Pero si no pudieron derrotar, ¿sí?, el contenido de la manifestación de todo lo que Dios es, porque eso era desde Génesis. Dios manifestando lo que Él es, Dios manifestando su carácter, Dios manifestando su valentía. ¿Dónde la coloca su valentía? No para aplastar a la gente. Jeremías podía aplastar a la gente. Y se da cuenta, dice, cuando Eliseo, con ese poder, lo hicieron enojar, sí, medio novato todavía en el poder de Dios, sí, rápido condenó a estos muchachos, en primera desaparecieron. Se da cuenta cuando también Saulo empezó recién su predicación, Pablo, sí, quedará ciego y qué poderoso. Pero el profeta nos dice, ese era un profeta enojado. Sí, eso no era la voluntad de Dios. Entonces, pero Dios nos muestra cuál es la que nos gusta. Porque en nuestra naturaleza y en nuestro carácter normal, humano, nos gustaría la actitud de Eliseo cuando le insultan, ¿no? Los muchachos, nos gustaría eso, hermano. Dejaríamos la tierra sin habitantes, ¿no es cierto? Porque cualquiera que nos hace enojar fuera de escena. ¿Sí? Pero mira a Dios, mira el respeto. Mira cuando Eliseo ya avanzó, lo quieren ahora ya un plan, sí, para matarlo ya, ni siquiera para insultarlo. Más bien hace un plan él para darlos agua que se bañen, que se helade, y comida y una atención, y todo el ejército que lo atienda a cada uno de los enemigos de él. ¿Sí? Eso lo sacudió, nunca más quisieron irse contra Eliseo. Él avanzó en eso. Entonces usted empieza a estudiar minuciosamente cómo estos personajes empezaron a rendirse a Dios y dónde fue el máximo poder de Dios manifestándose, entrando en escena. Por eso, ¿de qué se trata? ¿En qué tenemos que trabajar? ¿En qué tenemos que colaborar? Y cuando alguien dice, no, esto no se puede, pero a su costado ve a alguien que lo está logrando, eso es un ánimo. Esa es la ayuda. Por eso, ayudándose mutuamente. ¿Sí? Cada uno en el propósito de ¿qué? De llegar a la plenitud de Cristo. ¿Por qué? La Biblia es la vida de Jesucristo manifestándose para que lo conozcamos. Conozcamos quién es Él. Conozcamos su carácter. Y nosotros nos damos cuenta en toda la Biblia. ¿Sí? Podemos ver la decisión de Dios, ¿sí?, de no intervenir en lo que la gente decide. Su trabajo es dar la verdad, enseñarla, instruirla, pero luego se retira y deja que la gente tome su propia decisión. Ahora, cuando uno ve eso, pues hermano, hay un cambio, ¿sí? Y es un trabajo. ¿Por qué? Porque nos gusta la primera, estamos habituados. Como nosotros hemos sido rociados en la tierra y nuestro carácter terrenal hemos sido rociados con cosas híbridas, ¿sí? Con cosas híbridas, porque el híbrido quiere todo rápido. Por eso que nosotros somos impacientes, queremos todo rápido, si no nos volvemos desesperados. ¿Sí? Entonces la gente no quiere un proceso. Por eso cuando estamos híbridos, usted se da cuenta todavía en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Dice, no sé, hermano, no sé qué pasa, no sé, yo estoy mal, porque yo me leí un mensaje, 2 mensajes y no le entiendo nada. Y está desesperado y molesto ya. ¿Cuánto tiempo vas? 2 meses, 1 año. Hermano, yo todavía no accedo casi a mucho y estoy como 20 años ya. ¿Se da cuenta? Porque cuando usted vuelve a su mente normal, usted entiende, todo es un proceso. Es la ley de siembra y cosecha. ¿Sí? Ya no está desesperado que hoy día hace algo y que hoy día ocurran las cosas. Sino, pacientemente, como dice la Biblia, como el agricultor espera el fruto en la cosecha. ¿Sí?
Entonces miramos de nuevo, dice, estamos viendo el Cristo Misterio de Dios revelado, el párrafo 380 dice, y en este tiempo llegaría un momento cuando él mismo podría expresarse en la plenitud de su deidad. Entonces usted dice, Señor, sí, me gusta esto, en parte, ¿sí? Esto me gusta, pero esto no sé, es que yo todavía, pienso a veces como, no recuerdo, ¿sí? Hermanos, bueno, nadie entiende y tampoco lo decimos, pero la verdad que es un poco duro, muchas veces, muchos días, porque a veces hay muchos hermanos llamando, ¿sí? Y pues la mayoría es para ponernos delante cosas que no van con la palabra de Dios, ¿no? Que no van, ¿sí? A veces, no, hermano, que tengo problema, que esto, que nosotros, bueno, le digo, ¿cuál es el punto para que empiece la solución de su problema? El punto es que usted descubra cuál es la razón del problema. Es que, no, espere, yo le voy a dar en la Biblia la razón del problema, es usted. Pero ¿cómo? Si yo soy el que no sé qué, que no sé cuánto. No es que entonces, mire, Jesucristo vio el problema, él tomó la decisión de él pagar el precio, no le dijo a los otros. Sí, permanecerá Cristo, pero yo no. Pero hermano, si yo lo puedo hacer y si lo creo, es que usted, pues ya, porque es predicador, pero yo no. Entonces, ¿no? Uno se encuentra así todos los días con cosas, ¿sí? Y obviamente a veces predicamos cosas aquí que a veces algunos hermanos me llaman, hermano, perdóneme porque yo no quería hacerlo y esto lo otro. Y yo les digo, ¿qué por qué? Porque usted me dijo esas cosas desde el púlpito. Yo ni me acuerdo, hermano. O sea, uno a veces no predica con intención, pero la gente a veces, hasta uno se gana problemas predicando porque la gente piensa que se me lo dirigí ahí, ¿no? Entonces es un poco difícil, un poco duro el trabajo, ¿sí? Pero, ¿sabe? Cuando miras estos caracteres en la Biblia, ¿qué se requiere? Paciencia, ¿sí? Que en algún momento ya les ha de pasar tal vez su ataque, ¿no? ¿Sí? Nunca perder la intención de ayudar a gente, nunca. Por más que, porque uno pues saca, si mira solo aquí, dice, a ver, estoy haciendo... pero cuando tú mira lo que hizo Isaías, Jeremías, y era Cristo, y más problemas que nosotros, más dificultades que nosotros, y aún siguieron nunca perdiendo el interés y la lucha porque la gente vuelva a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, de verdad, es glorioso cuando usted empieza a mirar que la palabra de Dios no es algo que nada más usted la conozca y la deje por ahí, no, es el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la vida de Dios expresada. ¿Y para qué se expresa? Para que usted tome la decisión de luego darle a esa vida que ya estaba en Moisés, a esa vida que ya estaba en Elías, a esa vida que ya estaba en Jeremías, luego darle a usted entrada en usted, su lugar en usted. Y eso es un trabajo, porque somos tentados, somos forzados, ¿sí? Vez tras vez. Yo mismo, ¿cuántas veces he sido derrotado? ¿Sí? Y muchas veces. Que a veces viene, hermano, mira, esto, y me hablan de cosas, hermano, que hasta son blasfemia contra Cristo, ¿no? Pero que el pastor dijo esto, y que tal pastor dijo esto. ¿Sí? Y le respondo nada ya, ¿no? Pero luego miras a Jesucristo, balance fue otra vez a pedirle. Y Dios le respondió. Está bien, le dijo, anda. Yo le hubiese dicho, ¿qué? ¿Ya no te respondí que me vienes otra vez con lo mismo? Pero cuando uno vigila eso, uno se da cuenta, porque uno no se da cuenta que está siendo derrotado muchas veces en su actitud. Pero hasta que miramos los cuadros de la palabra de Dios, nos damos cuenta que el propósito de Dios de darnos la Biblia es para que conozcamos lo que Él es. ¿Y para qué? Para que luego trabajemos hasta que tomemos una decisión. ¿Lo quiero en mí o no? Y recuerde, puedo decir el 80%, pero el 20% no me cae bien. Aquí dice la plenitud, nada menos. La plenitud. Eso es cada carácter en la Biblia. Debe gustarme la de Esther, que muchas veces jugar su reputación ¿sí? O su afán o su ego de querer tener cosas, porque todo el poder del rey estaba a su favor. Piensen. Y decidió buscar qué le gusta al rey. O Ruth, que se arriesgó, obviamente, ¿no? Ir a los pies de un hombre, ¿no? Una mujer en ese tiempo, era arriesgarse terriblemente en ese mundo religioso de Israel. Pero por instrucción, por entendimiento lo hizo, podía costarle la vida, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque era instrucción para redención. ¿Sí? Entonces así es. Dice aquí, él mismo podría expresarse en la plenitud de su deidad, por medio de la iglesia. ¿Ah? Es el punto. Ahora sí, por medio de toda la deidad empezó a expresarse, ¿sí? En cada tipo del novio. ¿Sí? Luego la plenitud vino en el novio. Pero ahora dice mire, la plenitud de su deidad. Ese es el reto.
Yo también le tenía miedo. El profeta así dice. ¿Sí? Yo también cuando me veía Marcos 11:23 no la quería ni hablar. Porque ¿cómo puede ser eso? Aquí dice cualquier cosa. Y dicen, no, casi la quería tocar. Hasta que un día Dios mismo me tocó ese tema. Y me dijo, ¿sabes Marcos 11:23? Es como las demás escrituras, le dice. Sí, Señor, ¿cómo así? También es verdad. Y las demás, esa también es verdad. Ah, ya. ¿Quieres trabajar con ella? Sí, Señor, y empezó a trabajar con esa escritura. Entonces así es. ¿Sí? Una de las escrituras es porque nos miramos, leemos la Biblia y nos miramos, ese es el error. Porque nos encontramos no con la fuerza de hacerlo, cuando leemos la plenitud de la deidad en nosotros. ¿Y sabes qué nos hacemos la idea? Es que yo soy débil, no tengo poder, porque nuestra mente está que ser poderoso, me levanto unas cuantas paredes, ¿sí? Puedo levantar unas 50 personas en una mano, a eso llamamos muchas veces poder, y eso está en nuestra mente, bueno, al menos en la mía, ¿no? Eso estaba, que poder es pues, fuerza, es cosas físicas, es una persona que nadie lo humilla, ¿no es cierto? Pero cuando usted mire el Dios Todopoderoso, ahí está, un plan para deshonrar a Adán, y Adán no hace nada por evitar la deshonra, qué impresionante. Sí, no hace nada, piénselo, 2000 años del plan del diablo de meter nicolaísmo, balamismo, jezabelismo y todo tipo de ismos en su nombre, ¿sí? Y él no hace nada para evitar su deshonra, pero te doy una opción. La opción es, logra mi honra, la honra de mi nombre. Esa es la opción. ¿Quieres? Bien. Si no, no. ¿Sí? Entonces dice, es la plenitud. Entonces uno, en su mente, no como que se ve, y somos incapaces. ¿Y sabe qué? A veces nos podemos sentir poderosos y el error es llevarlo a eso, a que nosotros somos poderosos y somos fuertes. Y luego viene, pues, hasta a veces una pequeña fiebre y te muestra, a ver, tu poder. ¿Cuál poderoso eres? ¿No es cierto? Ah, que eres poderoso, sí, y a veces te duele tu orgullo porque ni el hijo pequeño te obedece. ¿Y que no quieres poderoso? ¿Ah? Para entender, toda esta gloria, todo este poder es de acuerdo a como Dios lo manifestó, lo que es poder en cada cuadro en la Biblia. ¿Sí? Y no es que ese poder esté en nosotros, sino es el poder de Él. Como Él lo actúa, como Él lo administra ese poder. ¿Se da cuenta? Entonces dice, no algo, la plenitud de la deidad. Entonces, ¿quiere ser la obra de Dios? Le estoy mostrando. Ponga delante del pueblo cada detalle de cada uno de los personajes de la Biblia, en los cuales Dios trabajó. Sé experto en ello, detallista en ello. Sí, póngalo, mira, quiero mostrarte algo de Esdras, algo de, mira Esdras. Son cosas claves. Cómo Esdras vio la desgracia y se fue a la presencia de Dios. Y dice, la gente estaba en su trabajo, en cualquier lugar donde estaban, algo los jaló para irse alrededor de Esdras. Esdras no los llamó, David no llamó a la gente. Por eso, hermanos, nosotros queremos pararnos en enfocar toda nuestra atención en lo que es Dios. Trabajar para operar en esa actitud y luego no hacer más. Pero seguros de que la novia de Jesucristo va a llegar. Va a llegar porque ya el profeta lo vio en la visión, marchando con esa novia de Pentecostés. Va a llegar a eso, ¿sí? Entonces, ese es el punto, ¿sí? Entonces dice, la deidad por medio de su iglesia, tener la preeminencia en esta iglesia. Oh, hermanos, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? El hombre ungido primero. Ese es Jesucristo. La primera fase, el hombre ungido, el Mesías, el Redentor, el hombre ungido. Ahora, después, ¿qué es? El pueblo ungido. La misma unción. El hombre ungido, la misma unción al pueblo ungido. Él es la cabeza, empieza de la cabeza, dice. Salmo 130, no, desde la cabeza de Aarón se va por sus barbas hasta el borde, termina hasta el borde de su vestidura. La misma unción. La misma unción. ¿Qué significa eso? El mismo carácter que tú ves desde Adán en adelante, ¿sí? Que revela lo que Cristo es, deja que eso empiece a fluir sobre ti. Que te guste, ¿sí? Al principio es difícil porque ya tenemos hábitos, tenemos manera de hacer las cosas de nosotros. Tenemos la manera de actuar ya, ¿sí? Pero ese es el trabajo. Por eso dice, el hombre ungido primero, Jesucristo el novio. Luego, el pueblo ungido, la novia ungida, ¿sí? El hombre ungido ahora dice, el pueblo ungido. ¿Para qué? Para traer de nuevo, ¿sí? A la novia y al novio ungido en esa unidad. La misma unción, el mismo carácter.
Por eso dice, cuando nosotros nos encontramos con Daniel, va a ser un compañerismo tremendo. ¿Por qué? Te gustaban los misterios, ¿sí? Querías conocer todo el plan. También a mí. ¿Qué religión ni nada? Yo quiero conocer lo que realmente es el plan de Dios. ¿Sí? Piénselo. Cuando usted se encuentre con Nehemías, para los demás tal vez no vale nada, pero está profetizado del templo y está profetizado de los muros de Jerusalén. Y para él era una pasión. Entonces usted dice, también para mí, ese protagonismo de la palabra de Dios, ¿sí? El trabajo personal de cada uno, lo siguiente, ¿sí? El carácter que la palabra describe, ahora sí, trabajar para que empiece a ser proyectado ante el creyente. ¿Qué tiene que hacer todo verdadero trabajador, todo verdadero evangelista? ¿Sí? Todo verdadero obrero, colaborador de Dios, colocar ante cada creyente, ¿sí? El carácter de Dios ya manifestado. No añada, solo muéstrelo detalladamente lo que ya está escrito por Dios. Porque, sí, Dios lo colocó en su palabra todo lo que necesitamos. Y luego dice, no aumentes una palabra o no quites una palabra. Está exacto. ¿Quieres hacer la obra de Dios? Coloque eso delante de la gente. Porque eso es aquello que le dará acceso a la segunda fase. Si miran bien, la manifestación de todo lo que Dios es en Cristo, desde Adán en adelante. ¿Sí? Porque todos ellos eran Cristo en parte. Entonces, ¿qué es el plan? El hombre ungido, luego el pueblo ungido, para traer de nuevo a la novia y al novio ungido. Entonces dice, ¿y cómo ungida? ¿Por medio de qué? ¿De dónde viene esa unción? Por medio de aceptar lo que Eva rechazó. ¿Cuál es la unción? Aceptar, ahora sí dice, yo voy a aceptar lo que Eva rechazó. ¿Qué rechazó? No comer del árbol que está mezclado. ¿Sí? Rechazó esa propuesta. Yo le dije, no comas de este. ¿Sí? La palabra de Dios, pero también, ¿sí? La sabiduría del hombre. Yo le digo, no comas de eso. Por eso Pablo dijo, me he propuesto no saber nada. ¿Por qué? La fe sagrada de la gente. La fe, sí, si la fe de la gente no es protegida, sin fe no hay forma de que la gente tenga opción. ¿Qué apóstol, sí? ¿Qué trabajo? Entonces, ¿cuál es la unción? Aceptar lo que Eva rechazó. Y Adán, ¿sí? Regresando de nuevo con la unción de la palabra. Entonces usted deja que la palabra de Dios que dice en Génesis, que parte de Adán era Cristo. ¿Sí? Por eso, vino la novia, ¿por qué dice la tomó y la aceptó? Porque él siendo profeta sabía que un día vendría el Redentor, vendría redención. Pero de esa manera, dice, se expresa el amor de Jesucristo para tomar, dice, una novia caída. ¿Sí? Y se fue a morir con ella. Pero acá toma una novia caída que está, ¿sí? Entra en muerte para sacar la vida. ¿Sí? Entonces, usted empieza a mirar eso, la actitud de Cristo en cada personaje, hasta que se enamora de esa actitud. ¿De qué es enamorarse de Cristo? Enamorarse de aquello que ya manifestó que Él es. Porque en lo natural, ¿de qué te enamoras? De los ojos, de lo físico, de la estatura, lo que quieras. Pero en este caso es Dios sabe que el amor verdadero es del carácter, ¿sí? De la naturaleza, de lo que Él es, de la manera de ser de Él. ¿Sí? Entonces empiezas tú a enamorarte de eso, piénsalo, ¿cómo se enamoró tanto Josías? Mira Esdras, mira Nehemías, mira David. Ellos estaban enamorados no de algo físico, estaban enamorados del plan de Dios, del proyecto de Dios, del programa de Dios. ¿Sí? Regresando de nuevo con la unción de la palabra, porque él dijo, mi palabra es espíritu. ¿Ven? Dice, entonces ungidos con la palabra, porque esa es la unción del espíritu, es la palabra de Dios. Lo que ya está ahí. ¿Sí? Entonces usted mira, si es un joven, mire, usted puede tener propuestas de toda la juventud allá afuera, pero cuando mira al joven Daniel, al joven Misael, Asael, Azarías, ¿sí? Se juntaron en un compañerismo, ¿para qué? Para proponerse, no contaminarse. Y cuando usted mira ese carácter de estos jóvenes, ¿cómo lograron superar a todos los babilonios? ¿Dónde está el secreto de ellos? ¿Por qué Dios pudo obrar con esos jóvenes y hoy no puede obrar conmigo que soy joven? Usted se presenta, ¿no? Pero ¿cuál era el secreto? Buscaron juntarse con gente que estaba dispuestos. Había más jóvenes, pero ellos no. Con muchos hablaron. La Biblia no te da sus datos. Y empezaron, ¿sí? Tal vez el grupo empezó con 500. No es que mira que estamos acá, además Dios nos ha dejado y cada uno. Y van saliendo hasta quedaron nada más 4. ¿Sí? ¿Y cuál era el propósito de esa reunión? No nos contaminemos.
No hagamos lo que los demás hacen. Mantengámonos fieles para Dios. Mantengamos limpios para Dios. Se propusieron, no sabían ni idea, tenían a dónde Dios nos iba a llevar. Pero Dios está atento a un corazón que toma decisiones. Buscar un compañerismo para tomar esas decisiones, para fortalecerse en eso. Esos son los amigos. Si usted es joven, busque esa clase de amigos alrededor de un propósito. Seamos más fuertes. ¿Sí? No nos contaminemos. Ese es el secreto. Luego Dios se agradó tanto que mira a dónde los llevó. ¿Sí? Pero hay decisiones detrás. Porque el compañerismo revela, simplemente le influye a usted. O le convierte, o usted lo jala, o le jalan a usted. Eso es ley. ¿Sí? Entonces ellos supieron llegar, y los cuatro en esa decisión. ¿Sí? Y cuando a Daniel lo jalaron para allá, Daniel les habló y le dijo, también quiero a mis amigos. Bien, vamos con tus amigos. Entonces hay que saber por qué clase de amistades luchar. Eso no significa que menosprecia a los demás. Esa es sabiduría para saber cómo ascender a un nivel mejor. Y mientras usted más esté arriba, más puede ayudar a todos. Pero a ver, si no es que yo quiero ayudar abajo, no, hay que ascender en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Tú sabes seleccionar a tu compañerismo, tu amistad, tu tiempo, ¿sí? Porque mira los cuadros en la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando yo miré, por ejemplo, a mí lo que me ayudó muchísimo es de Micaías. Yo dije, no, pues Micaías. A veces uno se siente mal porque 3, 4 predicadores lo atacan, ¿no? ¿Sí? Y Micaías atacado por el rey, por reyes juntos, profetas, por toda la nación, menospreciado. Y se para intacto su fe con la palabra de Dios. Y lo agarran a sus golpes y lo meten a la cárcel. Eres falso, le dije. Pues dijo, si soy falso vas a regresar, no hay problema. Si soy falso te va a ir bien. ¿Cuál es el problema? ¿Te va a ir bien? Y a mí me va a ir mal. Digo, qué cosa, hermano. Tú regresas. Si soy falso, tú regresas. ¿Y a quién le va mal? A mí me va mal. Sí, voy a arreglar. Deja que yo regrese, vas a ver, me encargo de él. Ya le dijo, ven, nomás. No pudieron quebrar su decisión. Ese era Cristo. Por una verdad en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces ese carácter, ¿le gusta a usted? Y Dios le va a dar la oportunidad de pasar por cada carácter. ¿Sí? Le va a dar la oportunidad. Por eso dice, ¿de dónde viene esa unción? Es la unción de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Pero en usted. ¿Pero cómo va a entrar en usted? Si usted lo anhela. Si usted le gusta, lo desea. Y eso es un trabajo. ¿Hasta qué? Porque jamás vamos a terminar, va a terminar gustándonos, vamos a terminar enamorándonos de algo que no estamos constantemente conociendo. Constantemente no estamos trabajando con ello. ¿Sí? Entonces, por eso vemos esa decisión poderosa. ¿Sí? Volvemos a leer en 2 de Corintios, capítulo 2. Por eso Pablo dijo, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Sí? Recuerde eso. ¿Sí? No fui con esa excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué? Porque él empezó a mirar cada cuadro en la Biblia. ¿Sí? Porque lo que Dios ha colocado en su palabra es exactamente lo que necesitamos. Pero uno dice, no, si hay que añadirlo más, hay que pintarlo un poco más, ¿no? No, Pablo tomó la decisión. Ahora, y es alguien que sí era muy capaz, ¿eh? Tenía recursos, entendimiento y todo eso. Pero me propuse, ese es el punto. Así como Daniel se propuso, así como Daniel y sus jóvenes y sus amigos jóvenes se propusieron. Lo mismo usted. Lo mismo, hermanos. ¿Sí? Es la misma cosa. Me propuse, ¿sí? No saber entre nosotros cosas algunas sino a Jesucristo. Esta es la clave. Por eso, ¿qué es? Bajo este principio, trabaje usted. En otras palabras, ponga adelante, no, yo no quiero saber, ¿sí? Más que Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Adán era Jesucristo, en parte. Elías era, me propongo, en otras palabras, volverme experto en aquellos personajes que revelaron quién es Dios, quién es Jesucristo. Y eso presentarlo ante la gente. Porque es esa actitud de Cristo, es esa naturaleza de Cristo, es esa vida de Jesucristo ya manifestada, que la gente necesita conocerlo, para luego decirle a Dios, ¿les gusta o no les gusta? Y usted va a darse cuenta que toda la denominación rechazó eso. Ni a bien usted le habla de perfección, rápidamente le rechazan. Ni a bien usted le habla, tiene que ser como Elías. No, Elías es otra cosa. ¿Sí? Rápidamente ellos están rechazando la manifestación de Dios en estas personas. ¿Sí? ¿Y cuál es la obra? No es otra cosa. Es eso. La segunda fase del misterio triple, que es que yo le dé preeminencia a todo lo que Dios es. ¿Qué significa eso? A cada actitud que Dios ya manifestó en su palabra. Porque la unción es la unción de la palabra de Dios. ¿Qué es?
el mismo Dios que trabajó con ellos y trajo ese mismo resultado, si yo lo anhelo, yo deseo, yo toco la puerta hacia eso, vendrá esa misma unción. ¿Sí? Me he propuesto no saber nada. Ahora, no es que vamos a ser tal vez un montón de ignorantes en todas las demás cosas. No, conozca todas las demás cosas, pero cuando se trata de la palabra de Dios, ¿sí? Se trata de una predicación, se trata de un compañerismo, eso coloque delante de la gente. Eso, porque esa es la necesidad de la hora. La gente ignora la calidad de vida, la forma en la que Dios manifestó, ¿sí? Su vida en cada uno de los personajes. Lo tienen conocido de una manera general nada más. Pero hay una bendición realmente secreta y poderosa cuando usted empieza a mirarlo minuciosamente, la vida de esos personajes. Se identifica con ellos, le gusta, ¿sí? Impacta su corazón. Luego termina decidiendo, si yo tengo la misma oportunidad, haré la misma actitud que ya hizo Micaías. Así tenga más de 400, mi actitud será la misma. Sí, pero mira, hay 400. ¿Cuál es la propuesta? Mira, todos los líderes, mira, los reyes, 400 profetas. Haz lo mismo. No, Señor, si no está en la palabra, no. Pero anda en compañerismo con Él. ¿Por qué no tienes compañerismo con Él? ¿Son malas personas? No, Señor. Entonces, ¿por qué no andas? No están en la palabra de Dios. Así de simple. ¿Te crees lo máximo? No, yo no. La palabra de Dios. ¿Sí? ¿Eres importante? No, no. Es la palabra de Dios. Solo requiero eso. Como dijo alguien, hermano, pero mira esto. Mire, hermano, le digo, si yo no soy nada para usted, tú no eres nada, solo no eres nada. Está bien. Si yo no soy nada, entonces, ¿qué les preocupa? Déjenme solo, pues. ¿Sí? El que es nada ya quedó fuera de escena. Si ustedes también, que Dios les bendiga, ¿no? ¿Sí? Porque a mí no me quita el sueño de ese compañerismo, ¿sí? Fuera, donde la palabra de Dios ya no está bendiciendo. ¿Sí? Entonces, es importante que sepamos la razón por la cual trabajamos con la palabra de Dios. Y estuve con vosotros con mucha debilidad y mucho temor y temblor. Ese es el punto. ¿Sí? Entonces el profeta dice, ¿de qué andaba? Pablo andaba asustado de algo. No, él lo que se cuidaba, que no vaya a meter su idea. Que no vaya a sumar a lo que Dios ya colocó delante de la gente. Ese es el secreto. ¿Sí? Y es un trabajo, hermanos. Hasta que logremos respetar. Mire, Pablo. El profeta dice, Pablo, ¿usted cree que le tenía miedo al diablo o algo? No. Pero lo que sí temía, que su capacidad, que la cual tenía, vaya a meterse en la predicación, en la enseñanza. ¿Sí? Porque él entendió el punto. Él entendió cuál es la clave. Él entendió de cuál es la obra que se necesita. ¿Sí? Es que la novia de Jesucristo se enamore y entienda y conozca lo que Dios es. Porque eso mismo es lo que va a tomar lugar en ella. No hay otro plan. No hay otro plan, no hay otra cosa que va a tomar lugar. A ver, la gente dice, sí, yo sé que el Señor me va a llevar allá, pero yo soy yo, el Señor es el Señor, pero yo voy a estar allá con Él. Es el mismo carácter, es la misma unción, ¿sí? Es la misma vida, es la misma naturaleza, son los mismos modos, la misma manera de hacer las cosas, ¿sí? Por eso que hay un choque en este día, sobre todo de esta edad tan lejana a la caída y tan oscura, ¿sí? En la cual nosotros estamos sumergidos. Pero la palabra de Dios tiene la capacidad para liberarnos de todo eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto? Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva. Es impresionante. O sea, yo miré, ¿por qué Pablo hace esto? Seguro que leyó desde Génesis. Dijo, Dios no persuade. La persuasión viene, oye, pues, mano, mira, anímate. Verás, te estoy aconsejando de una vez, anímate. ¿Sí? No, dice, porque Dios no hace eso, porque el mismo espíritu que estaba en Adán ya le dio la palabra de Dios y luego dice, no está persuadiéndola. Verás, pórtate bien, sé fiel. Entonces decidí, ¿sí? Que ni en mi palabra, ni en mi predicación vaya a la persuasión. Qué glorioso. Él entendió la manera de trabajar para lograr realmente el resultado. ¿Sí? Sino con la demostración del Espíritu y de poder. Nada de persuasión, sino demostrándolo. Esto, por eso el mismo Señor Jesús, es exactamente lo que hizo la plenitud de la deidad. Mire aquí en San Juan capítulo 7 que estábamos leyendo. Entonces, hay una obra que en este día debe hacerse. Sí, Señor, está escrito, ya está profetizado. Por eso le digo, la gente entiende la obra que era para el profeta. ¿Pero qué? Nosotros nada, solo ponemos play y ya está. Entendamos o no entendamos. Claro, si usted quiere, crea eso, pues no. Pero mire las Escrituras.
que sigue después del profeta. ¿Sí? Mire las escrituras. Quiere, crea lo que quiera, nadie va a ir a molestarlo. ¿Sí? San Juan capítulo 7. Dice el verso 14, a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? ¿Por qué? La fe de usted es el entendimiento que usted tiene y luego el estímulo, que fue revelación. ¿Qué le estimula? Oye, dijeron, mire este, ¿de qué se están estimulando? De Jesús, como la persona. ¿Sí? ¿Cómo sabe? Y eso es lo que Pablo dice, ténganos por colaboradores. ¿Sí? Porque si es la persona, de nada le sirve a usted. Porque no hay un solo ser humano que pueda ayudarlo. El único, si usted va a ser ayudado por Dios, es que Dios pueda ayudarlo. ¿Y cómo lo identifica? Para eso necesita conocer la palabra de Dios, para identificar las cosas. Entonces, dice el profeta, ni el mismo Jesús aceptó ese enfoque que la gente estaba teniendo. Entonces dijeron, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Entonces Jesús dice, respondiendo Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Este es el secreto. Este es el secreto. Si usted quiere hacer la obra de Dios, una cosa, no tenga su doctrina, no tenga su propia doctrina. Suéltese de su doctrina, así de simple. Y tome la de Dios. Y luego pruébele a la gente que no es su doctrina. Que la gente vea con demostración, por eso, del Espíritu, que es el Espíritu Santo que escribió la Biblia, ¿sí? No con palabras persuasivas, Dios me da sabiduría, rogando, suplicando, persuadiendo, no. ¿Sí? Si no dice, Jesús rápidamente, mi doctrina no es mía. ¿De qué se impresionan? ¿De que yo soy sabio? No, espera, esta no es mi doctrina. Esta no es mi palabra, no es mi lenguaje, sino del que me envió. Ese es Jesús es el centro, Jesús es la clave de todo lo que usted quiera lograr en el mundo de la vida eterna. Es el centro principal. Si quiere hablar del rapto, él es la clave, él es el punto clave. De redención, de liberación, de poder, de todo, él es el punto clave. ¿Sí? Entonces, cualquier corazón en este día, cualquier creyente puede hacer la obra de Dios como nadie lo ha hecho, siempre y cuando decida. ¿Sí? No expresar sus ideas, sus pensamientos, sus arreglos. ¿Sí? Sino, muestre a la gente la doctrina que Dios envió para ellos. Eso es la Biblia. ¿Y cuál es el trabajo que Dios ha hecho con los 7 sellos? Revelar lo que es la Biblia. Dios ha hecho un gran trabajo para que la Biblia se conozca su contenido. ¿Sí? ¿Quién puede superar a Dios? De eso se trata el trabajo. Entonces dice, ¿qué Jesús? Ahí está Jesús separándose, el jefe de todo, la cabeza de todo. No, piénselo, no tengo yo mi propia doctrina. Eso debería resolverlo todo, ¿no? ¿Sí? Piénselo. Es como alguien me dijo la vez pasada que por qué bautizábamos en el nombre de Jesucristo, porque la gente es homicida. Le digo, porque así dicen Hechos. Ellos entendieron y dicen como que no por eso. ¿Dice así o no en la Biblia? No, es que, ¿qué pastor lo hace? A ver, ¿qué pastor lo hace? Pero le digo, la Biblia lo dice. Sí, pero eso no tiene nada que ver, porque ¿qué pastor lo está haciendo? A ver si lo hace tal tabernáculo, no sé cuántos me numeró. No sé, le digo. O sea, que aunque nadie lo haga, usted lo hace, porque la Biblia lo dice. O sea, que aunque sea solo, sí. Que se cree, anda en solitario. Si nadie lo hace, si la Biblia lo dice, aunque nadie lo haga. Pero el punto es que nosotros queremos dar valor a las personas. Pero ¿cuál es el secreto del mismo Señor Jesucristo, el novio? Y la única manera en la que vendrá y cena la novia de Jesucristo es que entendamos estas claves. ¿Sí? La fe de la gente, téngalo respeto. ¿Sí? Como Daniel para y siga, puedo hacer cualquier cosa. ¿Sí? Pero la visión y el entendimiento de mucha gente al mirarme, si yo fallo, ¿sí? Hago las cosas diferentes en la Escritura, ¿cuánta gente sí puede perder la oportunidad de avanzar? En vez de ser una ayuda, va a ser una carga, ¿sí? Entonces, es una decisión de pagar un precio, ¿para qué? Para no tener su propia doctrina, su propia manera de pensar, su propia manera de hacer las cosas, su propia manera de hablar. Qué tremendo cómo habla, nunca he estudiado. No es mi doctrina, por si acaso. Si Jesús dijo, no es mi doctrina, piénselo. Por eso, hermano, eso es poderoso, no es difícil hoy reconocer, es que alguien hace la obra de Dios, ¿por qué?
Cualquier cosa que le habla al hermano, ¿dónde está escrito eso? Que así debe hacerse, como tú dices, o como tú haces. ¿Dónde está escrito lo que tú haces? Seguro si tú haces estas cosas en la vida cristiana, supongo que tienes escrituras para hacerlo, así te ordenan las escrituras que lo hagas. ¿Sí? Pero a veces la gente que todavía está prisionera a su voluntad propia, ¿sí? A veces, no sé, pero no entiendo cómo alguien... Pero entonces, ¿por qué tal tabernáculo lo hace así? Entonces, ¿por qué tal pastor lo hace así? Entonces, si esto fuera así, ¿por qué el pastor de allá no lo entiende? Yo qué sé de lo que ellos, no lo sé y no puedo meterme en su vida de ellos. Yo no puedo hablar de ellos, porque no vine aquí a la vida cristiana para tomar la doctrina de hombres, el énfasis de hombres, las acciones de hombres. Quiero conocer cuál es la doctrina de Dios, cuál es el énfasis de Dios. No es difícil, es sencillo. ¿Sabe? Y de esa manera cualquier creyente va a tener confianza, porque va a saber, sí, yo lo estoy mirando, lo estoy leyendo, ahí está. ¿Y sabe qué? Es el enfoque que ha dado el profeta. Por eso le estoy leyendo. ¿Sí? Porque uno tiene que cuidarse. ¿Qué tal si le doy mi propio enfoque? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Dice, no tengo mi propia doctrina. Ahora, ese es clave. Hermano, ¿usted quiere hacer la obra de Dios? No lleve a la gente su doctrina de usted. Porque ni Jesús llevaba su propia. Y si alguien era, hermano, si alguien podía, pues, pasar 100 horas sin parar, 1000 horas sin parar expresando ideas y pensamientos y verdaderos, ¿ah? Y buenos. Y podía hablarte de ciencia, de tecnología, de todo y explicarte del mundo, de los reinos, todo lo que iba a pasar, porque él era omnisciente, era todo. No, porque él entendió que el propósito es que tú conozcas a él. Hermano, pero hay que conocer esto de repente del mundo de... Claro, eso de pasada si quieres conocerlo, pero la obra es, ¿cuál es la obra realmente? Es que le conozcas a él, que conozcas su carácter. Y Pablo dijo, me decidí eso. Después, hermano, para otro trabajo, usted conozca las demás cosas, usted no necesita ayuda. Usted mismo lo puede hacer. Y es más, tiene periódicos, tiene radio, tiene internet, infórmese de eso, si usted quiere conocer eso. ¿Sí? Pero el trabajo de Pablo es que vamos a entrar aquí. ¿Por qué? Porque si no se hace eso, nadie tiene oportunidad. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mínimo debe haber, aunque sea alguien que decida hacer eso, como Pablo decidió, como Jesús decidió. ¿De qué te impresiona, David, si no tengo mi doctrina? ¿Sí? Hermano, mire que te predica, pero te estoy mostrando que no es mi doctrina. Es lo que está en la Biblia y en el mensaje, ahí está. Y siempre ha estado ahí. ¿Sí? Pero cuando a la gente le gusta impresionar, es que, hermano, el Espíritu Santo me ha estado hablando, me ha dado palabra por usted, y el Espíritu Santo me ha revelado, me ha dado revelación. No, Él ha hecho su trabajo, Dios ha revelado. Solamente que nosotros tenemos que dejar la pereza y trabajar para conocer lo que Dios ya ha revelado. Bien, dice el verso 17. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios. Y es tan poderoso esto, ¿sabe por qué? Porque no entrará el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. Y yo quiero hacer la voluntad de Él. ¿Qué se requiere? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, ¿qué está buscando él? Es una persona que ha decidido. ¿Qué compañerismo yo busco? Con gente que no me estén mostrando sus ideas, su doctrina, sino que estén trabajando y me estén mostrando a mí, ¿sí? Y permitan que yo también trabaje con ellos, pero para mostrarles la doctrina de Dios, no la nuestra. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Primero asegúrate que la doctrina no sea de ningún hombre, que sea la doctrina de Dios. ¿Sí? Eso es lo principal. Porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió es verdadero y en él no hay injusticia. Recuerden esas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? ¿Qué está escondido detrás de la pereza de conocer el plan de Dios para hablar sus ideas? El hambre de ser honrado, de ser reconocido, de ser alabado. ¿Sí? Hay una soberbia escondida detrás de la pereza de conocer el plan de Dios. ¿Por qué? Queremos trabajar, queremos hacer algo, pero conoce el plan de Dios. Estúdialo. ¿Para qué? Para que muestres a los creyentes eso. ¿Sí? Lo que Dios ha dicho, no nuestras ideas, no nuestro pensamiento, lo que Dios ha dicho. Que aprendamos a separar las cosas. Que entiendas, la fe de la gente es sagrada. Por eso Pablo dijo, me he propuesto no saber nada. ¿Por qué? Para que la fe de la gente no esté en sabiduría humana,
sino en el poder de Dios, la cual es su palabra. Si usted logra trabajar para tener el respeto, ¿sí?, a la fe de los creyentes, el trabajo puede parecer simple, y va a parecer simple, ¿sí? Porque Jesús dijo, cada vez que Dios hace una nota, el enemigo viene y les pone otro gusto a la gente. Vino Juan, no les gustó. Ahora viene, no, es que no come nada. Ahora lo ven a Jesús comer, no, ya come mucho ya. ¿Sí? Este comelón ya. La cosa que si no comes está mal, y si comes también está mal. Entonces Jesús dijo, ¿qué es? ¿Sí? La sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces se requiere una decisión en esta hora. Estamos mostrándole estas cosas para que usted entienda, ¿sí?, la oportunidad que tenemos de ser colaboradores, de ser ayudadores de Él, la ayuda idónea. Pero ¿cuál es el trabajo que hay que hacer? No es difícil, es simple. Se trata de poner la palabra de Dios, poner la palabra de Dios ante ellos. Sí, es más allá, dijo el profeta, de citar versículo con versículo, cita con cita. No, es más allá. Le estoy dando más puntos aquí. ¿De qué se trata? De cada personaje en la Biblia, ¿sí? Es Dios expresándose, Dios dándose a conocer. Dios dándose a conocer en Adán, Dios dándose a conocer en Nehemías, es Dios, no era Nehemías, Dios dándose a conocer lo que Él es, lo que significa para Él Jerusalén, lo que para Él significa los muros, pero fue proyectado en Nehemías, fue proyectado en Esdras, fue proyectado en Zorobabel, fue proyectado en Zacarías, fue proyectado en Malaquías. Entonces usted ya no dice Malaquías, puede decir Malaquías dijo, pero ya sabe. Aquí en Malaquías dice, pero ya sabe quién lo dice. Por eso decía Pedro, la escritura fue traída no por voluntad humana, Él corta eso. ¿Sí? Miremos cómo Pedro dice esto aquí. Segundo de Pedro, capítulo 1. Dice el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Ahí está también Pablo, Pedro. Lo mismo que Pablo. Sino, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por lo cual, pero pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro cita la experiencia en el monte de la transfiguración. Luego dice, y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Mira, dice, todas esas experiencias, ¿sí? Pero luego dice, tenemos también la palabra profética más segura, o sea, más segura que la experiencia que tuvimos. Más segura que la experiencia y que nosotros hemos caminado con Jesús, hemos visto todo eso, pero tenemos, dice la palabra profética, más segura que el privilegio de nosotros de haber caminado con el Mesías, de haber oído la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sí? No estamos usando fábulas, cosas que nos ha pasado, pero también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es un trabajo. Empieza en las tinieblas y empieza a trabajar hasta que completamente todo es claro. ¿Qué debe aclararse a nosotros? La palabra profética más segura. ¿Sí? Entendiendo primero esto tiene que entender primero. ¿Por qué ir a la palabra de Dios? Que ninguna profecía de la Escritura, o sea, desde Génesis, es de interpretación privada, ¿sí? O de voluntad humana, decía la otra versión. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres, sea Moisés, sea Isaías, quien sea, de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces dice, lo más seguro que Dios colocó y piense, los más libros se escribieron en los días donde se escribieron la Biblia. Pero estos personajes, ¿sí?, fueron seleccionados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la novia de Jesucristo hoy mire a quién, mire a Cristo, actuando en Moisés, Cristo actuando en Elías, Cristo actuando en Jeremías. Y luego decida que le gusta, ¿qué te gusta? Ese carácter, esa vida, esa manera de actuar. Cuando te gusta lo que Cristo es, puede venir a ti. Si viene a ti, recién en la segunda fase de este misterio triple. ¿Sí? Entonces él empieza a tener la preeminencia, ¿quién? Él.
el carácter de Él ya expresado en Moisés, ya expresado en Elías, ya expresado en Isaías. Entonces dice, ¿cómo tienes que ver la palabra de Dios? Primero entiende esto, que nosotros tenemos experiencia, hemos visto, hemos oído la voz del cielo, ¿sí? Allá en el Monte Santo, pero más seguro es la palabra profética. Y tienes que entender que esa palabra nunca fue traída por voluntad humana, ¿sí? Es Dios escribiendo su Biblia. ¿Para qué? Para que lo conozcamos. Él quiere que sepamos cómo actúa ante todas las circunstancias. Cómo actúa si te amenazan con un horno de fuego. Cómo actúas si es que el pueblo te quiere apedrear como los días de Moisés. Cómo actúas si todo el mundo es negativo como los días de Josué y Caleb y te proponen que no puedes. Cómo actúas si estás queriendo hacer algo pero poquito nada más, ¿sí? Por miedo en los días de Gedeón, ¿sí? ¿Cómo actúas si te das cuenta que no has hecho las cosas bien y hay cosas en tu vida que no le entregaste a Dios, pero tienes una oportunidad en los días de Sansón? ¿Sí? Entonces dice una vez más. Entonces, ¿qué es? Dios mostrándonos cuál es la verdadera actitud. Y la novia de Jesucristo mirando esa actitud y luego termina gustándolo. Por eso decía, ¿hasta cómo? Es un proceso que te va a sacar de la noche al día, ¿sí? Pero hasta que el día esclarezca. Va aumentando, aumentando, hasta que el día va esclareciendo. Y cada día tu relación con aquellos caracteres no son solo héroes históricos. Tú dices, es el Mesías, es mi Redentor, que Él quiere que yo lo vea cómo debe hacerse las cosas, cómo debe hablarse, cómo debe actuarse. Y cuando usted empieza a trabajar con eso, y luego decide, me gusta, lo quiero en mí, así quiero hacerlo. Y cada vez que tiene su oportunidad, en su hogar, en su trabajo, en el día tras día, usted se acuerda y empieza a ponerle en escena. Eso es ejercítate en la fe. En otras palabras, en aquello que ya conoces. Empieza a trabajar, ¿sí? Empieza a ponerlo por obra, ¿sí? Qué impresionante todas esas cosas. Hemos mostrado aquí de qué se trata el trabajo, ¿sí? De qué se trata el énfasis, de qué se trata el punto por el cual nosotros podemos acceder a ser parte de ese pueblo que la Biblia profetiza, que terminaría en rapto. Ahora hemos mostrado cómo nosotros podemos trabajar mejor y ser una mejor ayuda, porque está escrito que cada miembro de su cuerpo se ayuda mutuamente, de acuerdo a la operación y a la acción de que cada uno hace. ¿De qué se trata? Conocer. Piénsenlo, unos se volverán expertos en Isaías de repente, ¿sí? Otros ya conocen Josías, otros ya conocen bien y empiezan a poner, mira Josías cómo hizo. Mira cómo hizo Elías, mira cómo hizo Jeremías, ¿sí? Mira, usted empieza a mirar todo eso, todos esos detalles y lo pone ante la gente. Y eso va en el corazón de la gente. Y es un trabajo hasta que logren saber, es la vida de Jesucristo y esa es la única opción que yo tengo. Porque no hay otra forma de vida eterna, es la de Él. Pero ¿cómo puede darme lo que no me gusta? Porque la vida eterna hace eso. La vida eterna en parte estaba en Moisés haciendo eso. La vida eterna estaba en Daniel haciendo eso. ¿Y cómo puedo recibir algo que luego lo que hace no me va a gustar? Entonces Dios me pone delante, primero, te doy la vida eterna, pero mira, esto va a suceder si entra en ti. No, a mí no me gusta, entonces no te lo puedo dar. ¿Sí? Entonces nuestra decisión está basada en el entendimiento que Dios está proyectando por la vía de su palabra a cada uno de nosotros. Vamos a ir por hoy día. Vamos a dar gracias a Dios. ¿Sí? Y seguros de que la palabra de Dios puede ayudarnos. Es una ayuda, es una bendición para cada uno de nosotros. ¿Sí? Aleluya. Señor Jesús, gracias por este momento que nos has concedido de poder, Señor, tener la oportunidad para poder mirar, Señor, tu palabra, puntos específicos, Señor, a la luz de la revelación que tú has mostrado por la vía del séptimo ángel. Y sabemos, Señor, cuán gloriosa es ella, cuán indispensable es para nuestro caminar y nuestra relación contigo en el presente. Y seguro, Señor, que estos recursos y este entendimiento que fluye de tu palabra, Señor, a cada uno de tus hijos, definitivamente será abrazado por ellos, entendiendo, Señor, que si es tu palabra, eso eres tú, Señor. Porque es la unción, desde ahí de donde viene la unción sobre sus vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere ver? El novio ungido y la novia ungida, con la misma unción. Oh Padre Celestial, gracias por esta oportunidad especial, Señor, que definitivamente atesoramos en nuestro corazón, agradecidos por estas verdades puestas en escena, Señor. Seguros de que
No lo dejaremos ahí, trabajaremos con ella, Señor. Y el resultado cada día será más especial en nuestra relación contigo y con tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias por ello. Gracias también por el trabajo personal de cada uno con tu palabra. Honra, Señor, cada corazón que busca honrarte, busca amarte, busca, Señor, servirte. Sabiendo que lo hará, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a todos. Shalom. El clamor del Hijo del Hombre fue: Padre, glorifica tu nombre. Y una voz vino del cielo diciendo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces vino a escena la novia del Cordero en Pentecostés. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Oh Señor Jesús, después de las 7 edades de la iglesia, una vez más en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, Padre, glorifica tu nombre otra vez, porque han de decir la gente: ¿dónde está ahora tu Dios? No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Pero hemos captado la visión que Dios le dio al séptimo ángel, y sabemos que la novia del Cordero pasará una vez más, una vez más. Y la gloria postrera será mayor que la primera. 7 sellos nos redimen de Eva hacia tu nombre, Señor Jesús. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Hoy, Señor
las 7 edades de la iglesia, una vez más en los días de la manifestación del Hijo del Hombre. Proclamamos, Padre, glorifica tu nombre otra vez, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. pero hemos captado la visión que Dios le dio al séptimo ángel, y sabemos que la novia del Cordero pasará una vez más. La gloria postrera será mayor que la primera, si el sello no retiene